Hola, hola, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Ya estamos listos por acá. Vamos a dar unos 2 minutos mientras ingresan más compañeros. Está ya con nosotros el licenciado Ángel García para continuar con lo que pues iniciamos ayer, esta plática sobre la infografía y pues eh, ayer, insisto, se inició el tema, ¿verdad? Y quedó pues la segunda parte para poderla desarrollar hoy. Así que vamos a aprovechar hoy sí al máximo el tiempo, solo un par de minutitos más para que al menos hayan unas 20 gentes ya en la sala de 34, 35 más o menos que somos en el grupo. Buenas tardes, Lick. Hola Heidi, buenas tardes. Lick, disculpe, ¿será que al final del curso me puedo quedar hablando con usted? Sí, está bien, con gusto, no hay ningún problema. Gracias, Lick. Bueno, perfecto. Ahí vamos, va subiendo el número, ya vamos 15 personas. Bueno, mientras ingresan los demás compañeros, rapidito les cuento, en nuestros anuncios, fíjense que ayer explorando ahí siempre algunos medios como el Faro del Salvador, me encontré con un reportaje interesante eh, que yo lo catalogo como periodismo de investigación. Es un reportaje que hicieron un par de periodistas, tres, si no estoy mal, entre ellos Yuli López, que colabora desde hace ya un buen tiempo con el Faro. Y me llamó la atención el titular y me quedé pues leyéndolo y pues la verdad es que lo leí todo. Eh, Estos reportajes ahí en el Faro y otros medios digitales se caracterizan por ser muy amplios, ¿verdad? O sea, hay que dedicarles unos 10, 15 minutos fácil de lectura, pero la verdad es que es muy buen periodismo. Y ahí se los compartí, ahí lo leen, porque es un reportaje que habla sobre una colonia, si no estoy mal, de Tiquizate, Escuintla, que se llama Shalom, pero de Shalom, ¿verdad? Que significa paz, pues solo tiene el nombre, ¿verdad? Entonces, bien interesante porque cuentan cómo la gente ha ido abandonando ese lugar porque hay un grupo criminal ahí que opera con toda impunidad, ¿verdad? Y que pues han provocado que la gente abandone sus casas, etcétera. Entonces, cuentan toda la historia. Se los dejo, no les cuento más para que puedan leerlo y enterarse de qué se trata. Ahí está el link ya en la sección de anuncios de Classroom, ¿sí? Y la próxima semana, pues me cuentan qué les pareció esa lectura de ese reportaje. Bueno, tenemos ya 25 gentes con nosotros. Nuevamente, bienvenido Ángel a esta sala y vamos a continuar con lo que quedó pendiente ayer del tema de la infografía, siempre desde el punto de vista periodística y como una especialización periodística también. Así que, nuevamente, bienvenido Ángel, escuchamos. A la orden, licenciado, me indica si se escucha, por favor. Perfecto, se escucha muy bien. Lo voy a molestar de nuevo con la Sí, presentación, disculpe. ok, ahora voy. Ahí, ahí vamos presentando y me indica si ahí nos quedamos, ¿verdad? ¿Para qué sirve la Sí, infografía? Ahí está. justamente, sí, van a disculpar ustedes algún inconveniente que tenga por aquí. No encontré ahorita una sala disponible en la cual encerrarme mientras transmitía. No sé si el licenciado les contó, pero estoy aquí en mi trabajo precisamente. Entonces, eh, solo para pues más que nada recordarles que también, al igual que ustedes, soy sancarlista y es un gusto para mí estar de nuevo aquí con ustedes. Nos quedamos, digamos, en la parte de para qué sirve la infografía. A manera de resumen, habíamos platicado el día anterior qué es infografía y les platicaba acerca de que si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, encontramos que la infografía es un recurso visual que apoya una información de prensa, en resumen. Y ahora, si
quisiéramos saber para qué sirve una infografía en el caso de que se utilice en un medio periodístico, pues si me muestra por favor las diapositivas, licenciado, vamos a... pues digamos que traigo yo algunos ejemplos que he recopilado. Ahora, este específico que es una muestra del uso de gráficos del tipo, digamos, de estadísticos, que en este caso está siendo más recurrente su uso ahora durante la pandemia, que hay, digamos, carteras de salud o ministerios de salud o secretarías de salud según el gobierno, que los utilizan, digamos, para dar informaciones a la población acerca de la evolución de la pandemia, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la infografía o la información gráfica está en boga o de un tiempo para acá, ¿verdad? Más ahora con esto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para mostrar información que puesta, digamos, en términos textuales, digamos que sería difícil de observar si hubiera, por ejemplo, que transmitir, digamos, algún tipo de comparación, ¿verdad? En el caso de que sean cifras, ¿verdad? Y este caso específico, en donde se evidencia que la infografía sirve para, digamos, transformar a términos visuales algo que solo se contaba o se acostumbraba a contar en textos. Este caso específico que es una crónica, una pequeña crónica de un atentado que ocurrió hace unos años, ¿verdad? A un gobernante chileno, Augusto Pinochet, para ser exactos. Y digamos, si nosotros eh, transformáramos a términos visuales ese texto, pues digamos quedaría de esta manera, o al menos así es como lo presentó este periódico inglés, ese mismo texto o esa misma crónica, que lo que cuenta ahí más bien es digamos, como a través de una especie como de cómic, ¿verdad? Que es como un trabajo pionero de lo que hoy conocemos como infografía de suceso. Y en resumen, lo que relata es paso a paso el atentado contra este gobernante, ¿verdad? Cuenta los detalles, como por ejemplo que los atacantes abrieron fuego contra los vehículos, pensando que en el segundo vehículo iba el mandatario, que fue contra el vehículo contra el cual se ensañaron, eh, contra el cual, digamos, dispararon todas sus armas, ¿verdad? Y fue así que el gobernante pudo escapar, digamos, llevando con él a un familiar, que es lo que cuenta un poquito la crónica o el texto, ¿verdad? Sí, por favor, avanza. Sí, y entonces, digamos, estos son los primeros ejemplos allá por los años de 1980, ¿verdad? Y un poquito más, digamos, lo que fue a lo mejor los primeros intentos de ilustrar la noticia, ¿verdad? Y son ejemplos que luego se replicaron mucho en periódicos latinos. Guatemala no fue la excepción. Si vemos, por ejemplo, esa de donde están las rodajas de pan, ¿verdad? Lo que pretendían en este periódico estadounidense, el USA Today, era mostrar en términos ilustrativos, ¿verdad? Los resultados de una encuesta. Que lo que decía la encuesta era por qué los estadounidenses seguían prefiriendo consumir el pan a pesar de las dietas bajas en calorías, ¿verdad? Y vemos ahí que una parte de ellos, un 40% lo prefería por su, eh, por su olor, ¿verdad? Un porcentaje más bajo lo prefería por que le proveía de energías y un porcentaje más bajo que porque le traía recuerdos, ¿verdad? Vemos el gráfico de la derecha, que es una muestra de cómo se puede presentar este tipo de datos que nos cuentan acerca del alza en el valor del barril de petróleo o de crudo, ¿verdad? Y entonces vemos que en lugar de presentar una gráfica de barras, digamos, sencilla, se le comenzó a agregar a estos datos estadísticos ilustraciones, ¿verdad? Y muchos periódicos alrededor del mundo comenzaron a replicar este tipo de trabajos. Entonces vemos que sirve
digamos, para clarificar o para mostrar este tipo de datos, la infografía. Y en Guatemala, en 1981, por ejemplo, que es uno de los ejemplos de gráficos que yo he encontrado de los más viejitos, ¿verdad? No me daba la tarea de buscar años más atrás ni nada. Este trabajo lo encontré en la hemeroteca. Y lo que trata de mostrar con ese gráfico es en dónde explotó una bomba que iba dentro de una valija. Mientras se transportaba la valija, digamos, en esa banda que lleva las maletas al avión, ¿verdad? Y entonces lo que mostraba el gráfico era colocar ahí una especie como de ubicación de la maleta con la explosión, ¿verdad? Que después Vinicio Cerezo, que fue presidente en 1985, él se atribuyó, aún antes de ser candidato, se atribuyó el atentado, ¿verdad? Pero bueno, es como la muestra de un intento de mostrar la noticia en gráficos, ¿verdad? Y a través de ese ejemplo podemos ver reflejado para qué sirve la infografía. Y también, como es en el caso de este trabajo que hicimos mis compañeros y yo cuando estaba trabajando en Prensa Libre, éramos 8 personas, un armable de 12 dobles páginas, ¿verdad? Que lo que mostraba era en términos didácticos, ¿verdad? Lo que es las ecorregiones, lo que son las ecorregiones de Guatemala, ¿verdad? La diversidad biológica y digamos, las áreas de las distintas ecorregiones de Guatemala, ¿verdad? Y su riqueza tanto vegetal como animal. Vemos ahí, si lo puede, por favor. Muy bien. Cada lámina cuenta más o menos datos de un determinado bioma, que es una clasificación guatemalteca por el biólogo que también es sancarlista, licenciado Luis Villarán Leu, que también es autor de muchos libros sobre biología de Guatemala. Y este es al final el mural armable de 12 dobles páginas. Entonces vemos que aquí se refleja que la infografía también sirve para mostrar este tipo de informaciones que de otra forma sería hacerlo de visual, probablemente otra foto allá. Y el hacerlo gráfico permite, digamos, incluir mapas, incluir este tipo de cortes que nos muestran más o menos las características del terreno y la vegetación, y acompañado de ilustraciones, ¿no? Vemos también este otro tipo de trabajos donde se evidencia el uso de la infografía para presentar este tipo de temas, que es del tipo de temas de nota dura, ¿verdad? Que son temas investigativos, ¿verdad? Como lo fue este especial que publicamos en nuestro diario. Si por favor corre. Igualmente, este otro especial, que fue un especial sobre algunos hallazgos que se habían tenido de acuerdo a una investigación, digamos, de cómo se llevaba a cabo el trasiego de narcóticos a través del mar, ¿verdad? Y algunos detalles acerca del tipo de embarcaciones o el modus operandi de, de este tipo de operaciones ilícitas. También, gracias, también este otro tipo de trabajos que es más bien de actualidad inmediata, que lo que pretende es mostrar en términos gráficos o dimensionar un suceso como este triste, ¿verdad? De lo que fue el deslizamiento en la colonia del Cambrai. Entonces vemos cómo es que la infografía sirve para mostrar este tipo de informaciones. Si nos pasamos a la siguiente, por favor, licenciado. Este otro caso, que lo que nos muestra es una serie de datos acerca de los gastos que se llevaban a cabo en el Congreso de la República durante, digamos, las reuniones que ellos realizaban y el gasto que se llevaba a cabo al comprar ellos almuerzo, digamos. Y vemos ahí que cada color representa
a un proveedor de esos alimentos. Y pues el largo, digamos, de cada una de las barras representa el gasto hecho en cada fecha, ¿verdad? Y este otro tipo de trabajos que también lo que pretende es como dimensionar o ubicar al lector con ciertas informaciones, como ustedes leen ahí el título, ¿verdad? El título, que efectivamente, digamos, la cooperación japonesa había hecho una serie de estudios, ¿verdad? Reflejados después en mapas acerca, digamos, del peligro que representaba vivir en las faldas de los tres volcanes activos de Guatemala, el Santiaguito, el de Fuego y el volcán Pacaya, ¿verdad? Y nosotros, digamos, a un mes de la tragedia del volcán de Fuego, eh, decidimos publicar este reportaje gráfico en donde mostrábamos este tipo de mapas que habían sido en algún momento como una forma de alertar al gobierno acerca del peligro que significaba vivir cerca del cono volcánico, ¿verdad? O este tipo de informaciones que es un tipo de información deportiva. También para eso sirve la infografía, para mostrar otro tipo de informaciones como este, que digamos que no es una nota dura, sino digamos es una nota deportiva que lo que pretendía era mostrar en qué consistía el récord que había impuesto Teodoro Palacios Flores allá por el año de 1960. Y la coyuntura era que había un paisano de él, Ken François Norales, que prácticamente 60 años después, ¿verdad? En 2020 más o menos, pretendía él, digamos, batir ese récord, que estaba vigente desde hace mucho tiempo, ¿no? Y lo que mostrábamos con la infografía es en qué consistían las técnicas de cada uno, ¿verdad? Ya que, digamos, la técnica vigente cuando Teodoro Palacios Flores impuso esa marca, era una técnica diferente, ¿verdad? Si se dan cuenta ustedes, gracias al licenciado, está él con el vientre hacia la barra, digamos así a grandes rasgos, y mientras que en François Morales está de espaldas hacia la barra, ¿verdad? Y vemos también que el tratamiento de un gráfico es más blanco y negro y el otro es más a color, que también de alguna forma nos comunica eh, que el uno fue hace mucho más tiempo, cuando imperaba, digamos, lo blanco y negro, no solo en fotografía, sino también en otros medios, ¿verdad? Y como de un ojazo, digamos, podemos ver que, que está comunicando precisamente eso, que cada uno pertenece a dos épocas distintas, ¿verdad? Y luego una serie de informaciones ahí que nos ofrecen un contexto, ¿verdad? Como por ejemplo la técnica que usó uno y otro paso a paso, ¿verdad? Y otros datos del tipo comparativo, como está el centro, digamos, el establecimiento de la marca de Teodoro Palacios Flores comparado con las marcas mundiales que se sucedieron. Gracias, licenciado. Pero si vamos, digamos, a la parte de el cómo se hace una infografía, podemos resumirlo de esta manera, a través establecer como una serie de pasos secuenciales, ¿verdad? Que podríamos decir que primero es elegir el tema, ¿verdad? O tener una idea de qué tema infografiar, ¿verdad? Dicho en términos coloquiales, ¿verdad? El segundo paso es como investigar, que en este caso, digamos, bien lo puede realizar el diseñador de infografía, o bien lo puedes realizar, digamos, un reportero que se encargue de proveer del insumo informativo al diseñador de gráfico. El paso posterior es elaborar una serie de bocetos, ¿verdad? O un boceto para, de alguna forma, planear luego el trabajo que se va a hacer como arte final en computadora, ¿verdad? Yo siempre aconsejo cuando tengo la oportunidad que antes, digamos, de trabajar en la computadora se practique, digamos, el poder ejecutar un boceto a mano alzada en una hoja tamaño carta, un cuaderno, digamos, como para ir estableciendo ahí como
distribuir los elementos en un determinado espacio, ¿verdad? El paso posterior es la parte, digamos, de la edición o el tratamiento de los textos o de las informaciones que bien puede ser, digamos, que tenga que, como casi siempre pasa, tenga que reducirse los textos porque esos textos al acompañar los gráficos deben ser lo más, digamos, breves o lo más concisos posible, ¿verdad? Entonces, en esta parte de la edición es todo lo concerniente a eso, la reducción, la adaptación de los textos y que, digamos, de alguna forma hagan match con las imágenes, ¿verdad? O empaten, digamos, o se correspondan. Luego, la parte, digamos, de hacer el arte final, ya con unos determinados textos, con un determinado planteamiento a través del boceto, ¿verdad? Ya se puede partir a hacer un arte final en computadora. Y posteriormente hacer el arte final, el paso que sería la revisión ortográfica o la corrección ortográfica y también la revisión de la correcta redacción, de acuerdo al estilo que maneje, digamos, cada medio de comunicación, ¿verdad? Bien podría ser en este paso, digamos, en donde se pueda tratar este tema, ¿verdad? Y posterior a ello se correspondería a la publicación del tema o del reportaje. Este es un ejemplo que a mí me gusta mostrar, que es uno de los primeros del cual yo puedo decir que ahí ya comencé a hacer una infografía como la que se debe, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo se parece bastante, digamos, el boceto en relación al arte final, ¿verdad? Y es porque se aconseja a quien vaya a ser el ejecutor de una infografía, se aconseja que una vez tenga claras todas las informaciones, pueda volcar todo eso que ya sabe en un boceto, como es este caso, ¿verdad? De tal manera que, como bien decía un compañero con el que trabajé, que una vez hecho un buen boceto en base a tener lo más claro posible todas las informaciones, prácticamente se está haciendo, digamos, como la mitad de todo el trabajo. Eh, y este es un caso concreto en el que, digamos, con el cual yo fui documentando paso a paso, digamos, el transcurrir de ese trabajo, que fue un trabajo de, de tiempo, fue alrededor de un mes y medio que tardamos haciendo este trabajo, desde la investigación hasta, digamos, hacer el arte final. Aquí en este caso está una odontóloga mostrándome cómo se elabora una prótesis que luego va a utilizar un niño que tiene un problema, o que presenta una malformación congénita en su paladar, ¿verdad? Que tiende a decírsele a este padecimiento conjunto con el labio, se le tiende a decir labio leporino, ¿verdad? Que no es un padecimiento, sino es una malformación, ¿verdad? Entonces, digamos, es una combinación de, de malformación tanto en el paladar como en el labio. Y yo estoy aquí luego de las informaciones tratando como de establecer todo, llevarlo a términos gráficos, ¿verdad? Como veíamos en el ejemplo de ayer, donde salvando la distancia, Leonardo da Vinci estaba haciendo las anotaciones mientras observaba los cadáveres diseccionados, ¿verdad? Yo estoy aquí eh, aterrizando, digamos, a términos gráficos lo que voy entendiendo del tema, ¿verdad? Y aquí hay algunas anotaciones. Ya luego estoy haciendo una serie de bocetos para tratar como de establecer cómo representar. Y aquí vemos, ya estoy como haciendo un planteamiento de la doble página. Y luego aquí uno de los bocetos lo llevé, digamos, a la computadora y ya estoy como tratando yo mismo de redactar los textos que luego voy a someter a una revisión, ¿verdad? Con los expertos. Aquí estoy haciendo ya la ilustración y utilicé para ello un fotomontaje, ¿verdad? Tratando de mostrar como el mejor ángulo posible que me permitiera cabalmente, digamos, mostrar en qué consiste la malformación.
a través de un fotomontaje que posteriormente, digamos, calqué y le di un tratamiento de dibujo manual con el fin, digamos, de que el lector entrara, digamos, por el lado artístico, ¿verdad?, a la información. Es decir, que si hubiera, digamos, como tomado la decisión de hacerle una fotografía a un niño con este padecimiento, en primer lugar hubiera sido incómodo para él y probablemente cómodo para mí, por lo chocante también que hubiera sido mostrar una fotografía de un niño específico con este tipo de malformación. Aquí estoy, digamos, como estableciendo cómo van a funcionar todos los elementos ya en la página con la nota incluida, y aquí ya hice una impresión, ¿verdad?, para que me puedan revisar los textos, ¿verdad? Muchas veces mientras está terminando de elaborar la ilustración, se está revisando los textos, ¿verdad? Porque según los procesos de un periódico, digamos, no pueden a mí esperarme hasta que yo termine mi ilustración, porque probablemente después no haya mucho tiempo para revisar concienzudamente. Y este es el arte final de una de las dos páginas que al final, digamos, se propuso que fueran dos dobles páginas. Una de ellas que explicara en qué consiste la malformación y otra de ellas que explicara en qué consistía la cirugía correctiva, que digamos era el motivo de, de la publicación, era como, digamos, comunicar acerca de esta jornada de cirugías, a la cual iban a venir médicos extranjeros, ¿verdad?, para ofrecer gratuitamente como beneficio a la población de Guatemala, ¿verdad? Y digamos, luego de elaborar este trabajo y haber, según la fundación, logrado el cometido de publicitar la jornada, pues nos llevaron este diploma, ¿verdad? Pero lejos de que a uno le den un diploma o un reconocimiento de este tipo, la satisfacción más grande es haber contribuido a desmitificar algunas cuestiones alrededor de este tipo de temáticas que hasta por ahí nos contaron que algunas veces en el interior se piensa que son causadas por maleficios, brujerías y cosas similares, ¿verdad? Entonces la satisfacción más grande es, digamos, el intentar mostrar en términos informativos lo más preciso posible las realidades de los temas. Y luego una serie de cuestionamientos que cualquiera que no conoce o no se ha adentrado en la infografía, digamos, probablemente se pregunte, no solo para poder hacer la infografía, sino para entenderla, ¿verdad? Y son estas, ¿verdad? Información y forma, ¿verdad? ¿Qué es más importante, ¿verdad? ¿O qué debería ser más importante? ¿Qué comunica una infografía o cómo lo comunica? ¿Cuánto texto debe llevar? ¿Cuánto tiempo de elaboración toma, digamos, hacer una infografía? Y también en qué programa se hace, ¿verdad? Y si quiere vamos a abordarlo así rápidamente, por favor. Y este es un caso específico en donde me queda muy claro que es más importante la información que la forma. No es un ejemplo del que yo diga, este es el top de la infografía más bonita, ¿verdad? Sino que a través de una anécdota que me gusta contar, hubo una persona del periódico, empleado, que me dijo que se había leído de punta a punta esta infografía. Y lejos de que me dijera si era yo el autor, la satisfacción, o que yo le dijera que había sido yo el autor de este gráfico, la satisfacción más grande es que me contara eso, que en el gráfico había encontrado él todo lo referente, digamos, a la información que él siempre había querido tener a la mano, ¿verdad? Los gobiernos que transcurrieron mientras se llevó a cabo el conflicto armado, o el tiempo que lleva la firma de la paz, ¿verdad? Y algunos otros detalles como la ubicación donde fueron los focos de los enfrentamientos y otro tipo de informaciones como cifras, ¿no?, y protagonistas. Luego, digamos, si quisiéramos como
desarmar una infografía y establecer cuáles son sus partes, esta sería la forma de hacerlo. Si por favor me ayuda, por favor, a correr las diapositivas. Que la infografía se compone de textos, ¿verdad? En este caso, un titular, luego una entradilla, si por favor va avanzando ahí, licenciado. Una entradilla, luego subtitulares, cuerpos de texto, fuentes informativas, créditos, ¿verdad? Ustedes como estudiantes de periodismo saben que la consignación de una fuente informativa es clave, ¿verdad? Para saber de dónde provienen los datos, ¿verdad? Y en el caso de las imágenes puede tener ilustraciones, fotografías, diagramas, viñetas, iconos o iconos, ¿verdad? Y yo creo que ya con esto terminamos, licenciado, que es, digamos, cómo se responden las 5 W del periodismo a través de un trabajo gráfico como este, ¿verdad? Que son el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y si avanzamos, por favor. Una forma de responder el qué en un reportaje gráfico es consignando, si quiere regresamos, disculpe, consignando el qué, probablemente con una nota introductoria, ¿verdad? O con un titular. Luego el cómo, a través, digamos, de la ilustración y explicar en este caso cómo es que funcionaba un tren de este tipo, ¿verdad? El dónde se puede establecer a través de un mapa de ubicación. También se puede responder al cuándo utilizando una cronología. Se puede responder al quiénes utilizando, digamos, textos, fotografías o ilustraciones de los protagonistas, por ejemplo. Y yo creo que hasta ahí, licenciado, ya no nos va a tomar un poco más de tiempo esta parte que yo creo que si bien estaba interesante, ¿verdad? Creo que con eso ya podríamos como despejar dudas y estoy a la orden ahí para responderles si tienen alguna inquietud. Perfecto, muchas gracias Ángel. Bueno, compañeros, seguro ustedes anotaron ahí sus inquietudes, sus dudas que quieren hacerle. Estamos con buen tiempo, ¿verdad? Tenemos unos buenos minutos ahí para aprovecharlos y sí, me gustaría que ustedes, pues más que todo, que aprovechen este tiempo que Ángel nos brinda y que hagan sus inquietudes, ¿verdad? Las que tengan en torno a este apasionante tema. Así que, compañeros, el tiempo es de ustedes. A ver, Henry, adelante. Vamos a hacer la misma mecánica. Van levantando la manita y yo les voy dando la palabra. Adelante, Henry, y después vamos con Gabriela. ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta. Por el tipo de género que es propiamente la infografía, ¿predomina lo visual sobre lo escrito, aunque ambos aspectos sean importantes? Gracias. Muchas gracias, Henry. Yo creo que más que lo visual, debe predominar la información. Es decir, si la imagen es informativa, estaríamos hablando del correcto uso de una imagen. Entonces, podríamos decir que, no sé si en ese sentido va la pregunta, si se identifica como infografía si tiene imagen, y si no la tiene, no puede ser infografía. Es probable que por ahí vaya la pregunta, ¿verdad? Pero digamos, aunque lleve una imagen, una infografía, eso no quiere decir que sea informativa. Es decir, depende del tratamiento que se le debe. Pero sí, en términos generales, es importante que una infografía, porque lo contrario no sería infografía, trate de explicar a través de imágenes. Ok, muy bien. Adelante, Gabriela. Usted mencionaba el trabajo realizado entre varios compañeros. Ajá. Entonces, mi pregunta es, ¿una infografía se puede trabajar entre varias personas entonces? ¿O cada quien puede hacer su infografía y luego unirlas? ¿Cómo es? Sí. Digamos que como todo trabajo en equipo, lo importante en el caso, digamos, de hacer un trabajo tan grande, ¿verdad? O de que absorbe mucho tiempo de elaboración, como es el caso
de ese armable que ustedes veían, siempre es importante, digamos, convenir quién va a hacer qué, como distribuir, digamos, el trabajo, ¿verdad? Yo voy a hacer la ilustración principal, ¿verdad? Yo voy a hacer, digamos, el diseño, voy a colocar todos los elementos. Yo me voy a encargar, digamos, como de darle unidad visual a todo, ¿verdad? Entonces cada uno tiene una función, ¿verdad? Como para llevar a feliz término el trabajo. Gracias, Gabriela, y gracias, Henry, por las preguntas. Muy Gracias. bien. Tenemos otra pregunta acá. Le voy a pedir que vayan bajando la mano los que ya participaron. Vamos con José Jorge. Adelante. Sí, yo tenía una pregunta en cuestión de programas. ¿Cuáles nos recomienda Muy para llevar a cabo este tipo de trabajo? bien, gracias. Digamos que yo personalmente acostumbro usar el paquete de Adobe, ¿verdad? Ustedes, yo estoy utilizando el Illustrator y utilizo para elaborar o para editar las imágenes el Photoshop. Pero en el caso que les mostraba ayer, también utilizo un programa 3D que no es tan complicado de usar, que se llama SketchUp, para construir, digamos, esos modelos de 3 dimensiones. Pero digamos, yo creo que es más fácil ahora que antes utilizar otro tipo de aplicaciones que son gratuitas, ¿verdad? Yo he visto, por ejemplo, cómo se pueden hacer gráficos, digamos, a lo mejor no tan elaborados, pero se pueden hacer en aplicaciones como Canva, que es gratuita, ¿verdad? Entonces, es menos complicado que antes, ¿verdad? Muy bien. Vamos con Marlen Anaí. Adelante. Sí, buenas noches. Yo tenía una duda Buenas sobre la noches. información. Si yo quiero hacer un reportaje, pero lo quiero hacer de esta manera, pues ya más como atractivo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Por todas las imágenes y demás, pero como el reportaje es muy extenso, ¿sería tedioso para los lectores como buscar parte por parte si yo lo hago de esta manera o si es viable hacerlo? Yo creo que lo primero que hay que revisar es, digamos, si la información se presta como para mostrarla gráficamente, ¿verdad? O si hay partes del texto, que se le llama en mediación pedagógica, se le llaman nudos, ¿verdad? En donde hay, digamos, partes que son difíciles de comprender, ¿verdad? Y si esas partes, digamos, ameritan explicaciones gráficas, pues yo creo que es el tipo de información adecuada para hacer un gráfico, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo demás va a depender de trabajar en conjunto la cantidad de texto a incluir en el gráfico para que no sea tedioso de asimilar, ¿verdad? Muy bien. Ok, Vamos gracias. con... Gracias a usted. Muchas gracias. Vamos con José Vinicio Chinchilla. Sí, bueno, buenas tardes, antes que todo. Buenas Buenas noches, tardes. perdón. Sí, ya son Em, noches. Mi pregunta sería, ¿podría el género como tal de las infografías considerarse también como periodismo especializado? Ya que, por ejemplo, el periodismo especializado, pues se rige más que todo por la información que presentamos, pero de igual manera pues este tipo de periodismo, imagino que requiere una especialización en cuanto al tema de diseño, ¿verdad? Claro, no sé si con ustedes, lo mencioné ayer, por ejemplo, que más o menos desde los años 90, por algunos estudiosos en comunicación españoles, digamos, se ha venido como hablando de que la infografía debería ser incluida como un género más en el periodismo, ¿verdad? Y creo que eso nos lleva a que, como usted dice, así como por ejemplo hay reporteros gráficos que utilizan fotografías para sus informaciones periodísticas, asimismo hay un tipo de reportero gráfico de infografías, ¿verdad? Entonces, que también necesita, digamos, tener cierta formación para cómo traducir a términos visuales las informaciones. Entonces, si se refiere usted a que es periodismo especializado, para mí personalmente sí, aunque no sea, digamos, abiertamente difundido que es tal cosa. Muy Está bien, bien. muchas gracias. A usted muchas Bueno, gracias. pues no veo ninguna manita más por acá. No sé si
¿Aún hay alguien que quiera intervenir? Pregunto. Gabriela, nuevamente, adelante. Sí, perdón. Es que quería saber, ¿las imágenes usadas en una infografía tienen que ser propias o se pueden usar fotografías para crear imágenes? Muy buena pregunta, Gabriela. Sí se pueden utilizar fotografías, ¿verdad? Toda vez, pues, eso ya depende de las decisiones que se tomen, ¿verdad? Toda vez, digamos, esa fotografía sea lo suficientemente informativa como para que contribuya a esclarecer, ¿verdad? O a explicar lo que el texto necesita, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso, no hay una restricción que sea de ese tipo, de que solo se puede utilizar dibujos o que solo se puede utilizar tal o cual tipo de ilustraciones, ¿verdad? Entonces, toda vez la fotografía cumpla con el cometido de explicar y acompañar a los textos adecuadamente, creo que no hay ningún problema. Muy bien. A Gracias. ver, ¿alguien más por A usted, ahí? gracias. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. A ver, tenemos a Jorge Alexander. Adelante, Jorge. Sí, para mí me parece muy, muy interesante lo que es la infografía y también lo puedo asemejar como a un reportaje profundo, porque igual hay que tener bien información y buscar buenas fuentes, hay que documentarse, antecedentes y todo, y la verdad para mí que sí debería ser tomado como un género, porque sí se profundiza, recaba información para que esto que sea de utilidad para uno como reportero y de mucho conocimiento para las personas individuales. Perdón, Jorge, no le escuché lo último, pero más o menos deduzco que más o menos por dónde viene su inquietud y estoy totalmente de acuerdo con usted en cuanto a que, digamos, sí sirve para digamos, ofrecer al lector, digamos, una exploración, eh, como usted dice, a fondo de determinada información. De hecho, si se recuerdan ese ejemplo que le mostré de los mapas, no se pudo haber hecho esa infografía si no se pudo contar, digamos, con esos mapas o tenerlos a la mano como para construir ese gráfico. Entonces, Ok, perfecto. Bueno, creo que la podemos dejar ahí, ¿verdad? Muchas gracias a quienes participaron. Gracias, Ángel, por el esfuerzo. Yo sé que este está en su trabajo y a veces se complica un poquito la situación. Sin embargo, pues tuvimos, gracias a Dios, pues creo yo, una actividad exitosa, ¿verdad? Aún con las limitantes, fue audible, ¿verdad? Siempre yo les aconsejo a los estudiantes y reitero ahora que es bueno que vayan poco a poco haciéndose de su equipo. Miren, esto de la virtualidad, la verdad es que vino para quedarse. Yo sé que vamos a regresar presencialmente a la universidad, pero estoy seguro que al menos de inicio va a ser una cosa híbrida y tenemos que hacer ciertos esfuerzos. A mí me ha tocado, tuve que, como les conté, agenciarme de un mejor micrófono, una cámara externa, un par de bocinas externas para tener un buen audio, porque a veces pasa eso, ¿verdad? Que si yo estoy escuchando en la bocinita de la laptop, seguro no voy a escuchar muy bien, mientras que si tengo un equipo de amplificación externa, voy a poder tener esa facilidad, aún, digamos, quien esté del otro lado esté usando un tono de voz un tanto bajito, ¿verdad? Cuando se dan estas circunstancias. Entonces, hagamos ese tipo de esfuerzos porque nos va a tocar y se van a acordar de mí más adelante, ¿verdad? Ah, tenía razón el licenciado, ¿verdad? Ahora puedo tener mejor mis clases o si les toca incluso a ustedes impartir alguna plática o algo, pues les va a tocar en algún momento, ¿verdad? Incluso un par de luces, miren, son necesarias porque cuando es de noche cuesta con la iluminación. Así que Ángel, muchas gracias de verdad por su tiempo y gracias también hasta por el recorrido ahí, por las nuevas instalaciones de nuestro teatro, ¿verdad? Parte de las nuevas instalaciones, porque sé que pues, me han comentado, no tengo la fortuna de conocer, pero sí me han contado que pues muy bonitas esas instalaciones, ¿verdad? muy bien.
del diario, ahí en la Petapa, si no estoy mal, ¿verdad? Así es, cerca o al menos en la entrada de las oficinas que le llaman del Cortijo, ¿verdad? Así es, cabal. Pues muchas gracias, Ángel. Algo para terminar. No, pues solamente reiterarle que para mí siempre es un gusto, ¿verdad? A pesar de los inconvenientes, ¿verdad? Em, Platicar de este tema porque es algo que me apasiona y que a la vez me ha dado de comer por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, aparte de que soy muy, digamos, consciente de que es importante transmitir el conocimiento, ¿verdad? Y por ahí, si se logra el cometido de sembrar ahí por ahí la espinita de la infografía en algún futuro periodista, pues que por ahí lo tengamos despuesito haciendo infografías, ¿no? Y les agradezco mucho. Esa es la idea y justamente por eso interesante la pregunta, ¿no? O sea, si esto realmente se considera como una especialización periodística, para mí totalmente. De hecho, por eso es que yo desde hace un par de años incluí este tema dentro del programa de estudios, porque lo considero parte, ¿verdad?, de las especializaciones periodísticas. Y la idea es esa, de pronto alguien tiene esa inquietud, pues ahí está, ¿verdad? Otra faceta en la cual se pueden desenvolver, ¿verdad? Muy bonito. Miren, nada como hacer lo que a uno le gusta y si por Claro. eso les pagan, híjole, eso es maravilloso. Pues Ángel no lo dijo, pero yo les cuento, esto de la pandemia nos vino a afectar a muchos y pues Ángel fue uno de ellos, ¿verdad? Con los recortes de los cuales yo les he hablado en los grandes medios masivos. Nuestro diario no fue la excepción, ¿verdad? Ha habido recortes de personal. Ángel tuvo que ser uno de los sacrificados en su momento, pero vean cómo es la vida. O sea, si ustedes son buenos en lo que hacen, tarde o temprano van a tener nuevamente las oportunidades. Y de verdad, ahorita que volví a contactar a Ángel, me compartió y me alegré tanto que me dijo que lo habían llamado a través de nuestro diario. Y miren, o sea, si uno es bueno, así pasa, ¿verdad? O sea, si uno es malo, olvídense, pues, aunque se abra nuevamente la oportunidad, van a buscar a otro, ¿verdad? Entonces, se los cuento porque Ángel es un ejemplo de eso. Y además, les cuento, recientemente se graduó a nivel de su licenciatura, lo felicitamos por eso, y me Gracias. comparte que como un plus está pues ya también dando clases en la Facultad de Arquitectura, ¿verdad? Creo que es en la Escuela de Diseño Gráfico. En la Escuela de Diseño Gráfico, sí, así es. De la Facultad de Arquitectura. Así que vean, se los digo también como motivación, ¿verdad? Para ustedes, porque a eso hay que apuntarle, a ser buenos en lo que hagamos, ¿verdad? O sea, claro, no vamos a ser los únicos, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser importantes, ¿verdad? Y eso, la verdad es que para mí es muy motivante, es inspirador, ¿verdad? Ángel no solo tiene la capacidad, sino ustedes ya se dieron cuenta, tiene la didáctica, vean la calidad de su presentación, ¿verdad? Maneja los temas, etcétera. Así que, pues hay madera, ¿verdad? Así que, pues muchas gracias, Ángel, de verdad, por haber compartido. Compañeros, aparte de su asistencia, que es importante, yo ahorita terminando la sesión, les voy a poner una tarea acerca de esta actividad y espero la atiendan ahí en clase. Les voy a dar un par de días prudenciales para que la puedan hacer. Nada del otro mundo, ¿verdad? Es parte de lo que aquí vivieron, pues nada más para que se ganen su puntito de las famosas tareas varias, ¿verdad? Gracias, Ángel. Hasta A la la próxima. orden, cuídense. Feliz noche, Bueno. mucho gusto. Bueno, gracias, compañeros. La compañera que quiere platicar, pues se queda ahí y platicamos con mucho gusto, ¿verdad? Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Bueno, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.